¿Qué van a hacer ustedes cuando evalúen un paciente con catarata? Pues primero tomarle la agudeza visual. Le toman la agudeza visual y revisar muy bien cuál es la agudeza visual con su mejor corrección. Sea con la que venga usando y también con la que ustedes le hacen en consulta. ¿Qué es lo que más logra en visión? Le toman el pinhole, determinan la ubicación y el grado de la catarata, pero además también procuran evaluar el fondo de ojo. Van a decir, pero es que no se ve nada. Sí, pues si lo dilatan, sí ven más. ¿Para qué? Para descartar cosas en la retina, evitar dar falsas expectativas a los pacientes y decirles a veces que pues, puede que se te quede. Ahora, desde optometría, ustedes le van a decir al paciente, ¿necesita cirugía? No. Ah, pues cierto. ¿Qué le van a decir? Se remite a oftalmología para que mire la viabilidad. Que vayan a oftalmología para que mire qué. La viabilidad de la cirugía. Ahí está diciendo. No, profe, que lo vamos a remitir. A ver qué le dicen, ahí lo mandó como. Ah, ya. Lo vamos a remitir porque encontramos una opacidad en él y que tienen que confirmar que está ahí está para ver si. Ya sale de nuestro campo. Porque ya sale de nuestro campo. Nena, ya tiene idea. Daniela, ¿qué tiene idea? Ah, y yo para que pague la consulta acá. Pues para detectar. Pues sí, pero no. Tienes razón, pero no me digas. Miren que los pacientes van por un cerebro. Prevención. No digan mentiras, no está preveniendo nada, porque es medio. Kevin, ¿usted qué me dice? Pues sí, lo ideal sería la remisión y explicarle como que tiene una opacidad, pero pues... O sea, me explica lo que tengo y me dice que me remite. Sí, porque ese manejo ya es... Ya de manejo oftalmológico. Sí. ¿Qué? ¿Me van a operar? Los centros que venden. ¿Cuál es la? ¿Qué es eso? Ah, el grado. No hay gotas para la catarata. Porque yo he visto en internet que hay gotas para la catarata. Las gotas milagrosas. Manzanilla. Van a oftalmología y le dicen no, todavía no está operado. No. Pues ya el oftalmólogo se encarga de reducirlo de los. Bueno, claro, porque si ya el manejo óptico. Es que usted no maneja óptico. Le hablo con corrección, con unas gafas con filtro, no sé. Están diciendo que si la agudeza visual está muy comprometida, sí se remite y si no, no se remite. Bien. ¿Cuándo está muy comprometida? ¿Cuándo no? Tatiana, ¿desde qué agudeza visual con la mejor corrección mandaría a oftalmología? Pero es que 20, 40. 20, 40 o menos con la mejor corrección. Depende si tienen los dos. ¿Y eso qué? ¿Quién da más y quién da menos? Están de acuerdo. Si es mejor ojo es 20 y 60. O sea, usted lo aguanta hasta 20.
parte de la cirugía. Cuando se hacían paquectomías, que eran cirugías extracapsulares, esperaban más o menos a que estuvieran en un 20-50, 20-60 para hacer la cirugía. Ahora que se hace la factoemulsificación, se operan cataratas más jóvenes o menos maduras. Es más, un 20-40 ya es un buen momento para una cirugía. Ya cuando Germán venga y les explique lo del tema quirúrgico, pues van a entender un poco más, pero básicamente la factoemulsificación se hace a punta de choque. Que es como mandar unas ondas que van a fracturar el cristalino y luego se aspira. Sin embargo, ese chopeo, como le dicen comúnmente, debe ser más fuerte entre más madura sea la catarata. Entonces hay que hacerle como más intensidad. Y esa vibración que genera puede afectar el endotelio corneal. Entonces se requiere operar cataratas más tempranas para evitar ese efecto secundario y que no se dañe el endotelio. Porque en la extracapsular eso era ahora presione y salía como una lenteja toda la catarata. O sea, no había tanto problema en ese sentido. Entonces la indicación aproximadamente es un 20-40 con su número de corrección. Cuando ustedes vean que hacen la refracción que 20-40 números, remita. ¿Qué le van a decir al paciente? Usted no está viendo bien, mejora bien porque tiene una catarata. ¿Sí? No vale la pena en este momento mandarlo lejos. Le voy a mandar a oftalmología para que le valoren esa catarata y determine si hay que esperar otro tiempecito a ver cómo evoluciona y le mando las gafas o si ya él le hace alguna intervención. Ahí no mencionaron cirugía, no dieron intervención. Y ya el oftalmóloga mire le dice, sí, se queda. Así sea unas gafas para leer, bajo su propia responsabilidad, se dice que puede más adelante no servirle y que fijo. Y deja la historia clínica. Se le indicó al paciente que no, esto es aconsejable de gafas por esto y esta condición. Sin embargo, el paciente por temas laborales dice que necesita las gafas al menos para leer, se entrega, el paciente firma, porque si no después llega allá y le dice, pues yo me mando esto y yo no veo nada. Porque puede estar muy buena gente en ese momento, pero puede cambiar de temperamento, de personalidad cuando están cambiando. Profesor, en conclusión, dentro de la consulta, si vemos una opacidad y no mejora el 20-40, desde el 20-40 se repite. Sí. Hasta 20-40. Si es mejor. No, usted no lo está mandando a que se opere. Sí, no. Pero lo está mandando a que el oftalmólogo le diga, usted tiene catarata, y ya el oftalmólogo le dirá, va a empezar a controles conmigo. Que haga las gafas por ahora. O sea que por allá está 20-30 todavía. Si va a particular, tenga la seguridad que le va a decir, venga, yo no el pelo. Si va por EPS, lo alarga un poquito. Es más, hay pacientes que les van a preguntar qué tan rápido evoluciona la enfermedad. Y eso no es fácil de decir. Porque puede que se quede así toda la vida. Hay pacientes que les da catarata, quedan como en una parte incipiente, se mueren así. Se mueren con ese evento. Como hay pacientes que cada 6 meses pues está avanzando, pero eso depende de los factores de riesgo. Una pregunta. Es que, por ejemplo, mi abuela siempre le han dicho, o ella siempre ha dicho, es que yo tengo catarata, pero a mí no pronto porque son internas. Que yo tengo catarata interna, es que ella veía bien. Ese término interno que de pronto. Sí, porque por si todas las caras son Pues será que en realidad es posterior, anterior. pues sí, ese es el problema en utilizar la información con los pacientes. sí, es que no se tiene catarata interna, entonces no se recupera. Toca traer a su abuela de paciente. El paciente tenía una buena ¿Qué tal cosa sea el visual. caso de que no pase de 30 y Eso ya se utiliza. Hay otros pacientes que
tiene son alteraciones congénitas del cristalino y no son cataratas. Son microfagos. ¿De qué forma podríamos medir de forma más precisa la opacidad? Como para llevar un registro. Medir en qué sentido, decir si es leve, moderada, severa o medir la extensión. Medir la extensión, es correcto. ¿Qué tipo de unidad podríamos emplear? ¿Semejanza o comparativo con otra estructura? Unidad, así que yo le diga centímetros, metros, milímetros, no. Si tiene, por ejemplo, un nebuciridial, ¿podría utilizarlo para la extensión? Un nebuciridial. Eso. Un nebucenis, ¿lo dije? Multiplicación que No lo puede para utilizar. compararlo como hace con la papila, con el diámetro papilar. No. No puede emplear. Usted lo comparas en el nivel de opacidad que tiene el cristalino. No. Leve, moderado, severo. O con las crucecitas, una cruz. Y le coloca la ubicación. Listo. Digamos, tiene 40 años, 46 años, tiene una opacidad. ¿Es normal o ya vendría siendo natural? Ahí es donde usted con su criterio clínico que tiene que determinar si es una opacidad normal del cristalino por la edad o es una catarata propiamente dicha. También lo relaciona con la cabeza visual. Porque si tiene ahí una opacidad, usted le pone la capa transparente. ¿Qué otras cosas puede alterar previo a la cirugía la catarata? La sensibilidad. En estos pacientes es bueno que le tomen sensibilidad. Bueno, llegó el momento de operar. Entonces la contratan en una clínica oftalmológica. Le dicen, le vamos a pagar 10 millones de pesos para que haga exámenes prequirúrgicos para los pacientes con catarata. Pero la contrata y me dice un examen muy importante prequirúrgico para los pacientes con catarata. No creo que sí, es perdió 10 millones. ¿Cuál? Perdió los 10 millones. ¿Cómo calculan el efecto ocular de un paciente? ¿Cómo? Geometría con la vista. Entonces, en la parte previa a la cirugía, los optómetros también pueden intervenir en la toma de la biometría. La biometría es un examen que calcula, comparando la longitud axial del paciente, del ojo del paciente, el valor del lente intraocular que le va a colocar. Entonces, van a decir, bueno, voy a operar al paciente y voy a utilizar este tipo de lente, un SN60. ¿Sí? Entonces necesito que me diga cuánto sería el lente intraocular que le voy a poner, cuánto poder sería el lente intraocular que le voy a poner a este paciente para que quede lo más cercano a ser el lente. Entonces ustedes miran acá, el IOL es lente intraocular. Y acá están los diferentes poderes que salieron en la medida de la biometría. Y aquí al frente está la referencia de dioptrías, es decir, cómo se espera que refractivamente quede el paciente después de operado al colocarle ese lente. Si le pongo un lente de 22.5, el paciente me va a quedar con una refracción de menos 0.12 segurísimamente. Por eso está en negrilla, porque sería el más cercano a CNM. Y eso lo hace, lo puede hacer un autónomo. Fundamental que sepan hacer queratometría, porque si hacen mal la queratometría, el algoritmo calcula mal el lente, y si ustedes le ponen el lente mal, el paciente va a quedar con una refracción a veces muy alta. Entonces puede que esto quede mal calculado y le digan, bueno, para una queratometría de este valor, con un lente intraocular de esto, daría menos 0.12, pero esto está mal hecho, y el paciente queda con un menos 12. Después de operar, entonces queda peor. Ahí cuando ustedes ven los pacientes postquirúrgicos y les hacen la sobrerefracción,
que a veces les aparece el efecto refractivo de luz, es porque en la biometría algo falla. ¿Sí? Ese es un factor de falla. Las biometrías nuevas que no son tan invasivas, pues son más seguras. Antes se hacía la biometría, incluso por acá queda un biómetro todavía de esas. Es un lápiz, como ese que usted estaba rotando. Pero se pone sobre la córnea. Y se hace una presión sobre la córnea, lanza un láser, una sonda, y eso devuelve, la sonda va hasta el fondo, devuelve y empieza a marcar la longitud axial. Entonces, si le hacen mucha fuerza al lápiz sobre la córnea, pues es como si estuviera reduciendo la longitud axial y queda mal. ¿Eso es parecido a la tonometría o a cambio, por ejemplo, cuánto se demora el rayo en llegar y volver? Con el valor del tiempo, saca la distancia. Este examen entonces también depende del tipo de lente. Vean que aquí hay diferentes referencias de lentes intraoculares y diferentes valores. Hasta ahí llegaría la intervención pre-quirúrgica. Ya el paciente se va con su lentecito, lo opera, y viene la intervención post-quirúrgica, que puede darse en dos situaciones. Una, que le digan está contratada, ya que no pudo con la biometría, se la va a contratar por 2 millones para que no haga controles. Entonces, hago 10 cirugías, y usted al otro día madruga y viene y me evalúa a todos los pacientes. ¿Cierto? Y me dice cuáles son complicados y cuáles no. Es más, le voy a dar 12 millones. Pero me dice qué tiene que revisar y cuál sería un signo de alarma y cuál es uno. Mira la huesa visual. El paciente viene tapado, entonces ¿qué es lo primero que hay que hacer? Listo, ¿qué más? Presión intraocular. ¿Para qué? Biomicroscopía, ¿y qué le va a mirar en la biomicroscopía? ¿Y cómo ve que el lente esté bien ubicado? ¿Cuántos lentes intraoculares ha visto usted en su vida? ¿Cómo va a saber que está bien ubicado? Entonces lo primero que tienen que hacer es ver. Yo diría que lo primero sería comparar las agudezas visuales. Comparar las agudezas visuales, ¿para qué? ¿Y usted cómo sabe cómo llega el paciente el primer día? ¿Cómo cree que va a llegar? Llega inflamado, llega con edema corneal, llega con... Algunas veces puede llegar con fema, es decir, con un poquito de sangre en la cámara anterior. Sí, es lo único que va a hacer la agudeza visual y biomicroscopía, pero tiene que saber qué va a buscar en la biomicroscopía. Todavía no. No se podría emplear también fluoresceína para la cicatrización corneal o la herida. ¿Por qué la cornea? ¿Y cuál herida? Bueno, si no estoy mal, al momento de realizar la cirugía se hace una apertura en uno de los polos del ecuador de la córnea. ¿No es correcto? ¿Cómo se llama eso? No tengo el nombre clínico. No tengo el nombre clínico, pero pues para evaluar que La paracentesis. Y la paracentesis ahora se bloquea o se cierra inmediatamente la cirugía. no puede existir Ya no se filtración. toman suturas. Ahora, si usted se pone a colocar fluoresceína y eso está abierto, ¿qué va a pasar? Tiene la cámara de toda vez. Lo primero, en orden, no empiecen a desordenarse en la observación. Ustedes saben cuál es el orden. Párpado, pestaña, el párpado va a estar un poco caído porque tenía el ojo tapado,
Luego pasamos a la conjuntiva, a mirar si está inflamada, si está hiperémica, etc. Si hay secreciones, para ver si de pronto hay un riesgo de sobreinfección. ¿Sí? Luego miramos la córnea. ¿Sí? La córnea puede estar, lo que vamos a mirar es la transparencia. ¿Sí? Más que si hay de pronto alguna fisura, es la transparencia. Y si puede haber edema, hay cierto nivel de edema tolerable después de la cirugía. Igual esto se lo profundizo después de que veamos cirugía. Para que me entiendan lo que les estoy diciendo, deben entender el procedimiento y qué se hace en el procedimiento. Después de eso se mira la cámara anterior, que eso sí es súper importante. Normalmente lo que deben encontrar en los pacientes operados de cataratas es que las cámaras anteriores son muy amplias, porque en el procedimiento quirúrgico se amplía la cámara. Entonces, las cámaras deben estar amplias. Ahora, si uno ve la cámara muy pegada o muy panda, ahí sí le creo a Camilo. Puedo decir de pronto una perforación. ¿Sí? Y ahí sí tengo que hacer la tinción para buscar el signo de qué. $1.000.000 para que me hagan. 5. $1 millón vale más. Pasan la llave, ya es. Se lo primero, pero Ganaron 150. Seide. El signo es Seide. Es un signo que se utiliza o es que se utiliza para saber si hay perforación. Seide positivo o Seide negativo. Uno coloca la fluoresceína y si el paciente tiene perforación, como se le está saliendo humor acuoso, y el humor acuoso es más denso, va a haber un lavado de fluoresceína. Usted puede buscar en los videos, YouTube 6 del positivo y ahí lo tienen. Básicamente es eso lo que tienen que mirar. Y el lente intraocular. Cuando vean cirugía se van a dar cuenta cómo es un lente intraocular. El lente intraocular normal, que sería con faquectomía, es un lente intraocular grande, de unas asas grandes, que entraba completo, por eso se hacía una incisión grande y requería suturas. El de la facoemulsificación es un lente del mismo tamaño, pero es flexible. Entonces se dobla y al estar doblado la incisión no tiene que ser tan grande. Cuando él entra a la zona donde estaba el cristalino, se expande y se acomoda. Entonces la incisión es más pequeña. Ahora vamos a la pregunta: refracción sobre refracción, etc. ¿Cuándo refractar a un paciente post cirugía de catarata? Si es faquectomía, si de pronto por casualidad de la vida se encuentra un problema en la faquectomía, que la cirugía de catarata con suturas, tienen que esperar aproximadamente 2 meses, de 2 a 3 meses. ¿Por qué? Porque las suturas generan o inducen astigmatismo, generalmente astigmatismo lento. La sutura se va soltando y el astigmatismo va cediendo y ya el paciente tiene una refracción más estable. Si es con facoemulsificación, pues pueden hacer la refracción a los 15-20 días. Ese es el más rápido. ¿Listo? Cuando le hagan la refracción, no va a ser fácil hacer una refracción. Y ahí se le va a acabar la dicha a muchos. Qué pena la palabra, muchos pseudooptómetras que hacen refracción por autorrefractómetro. Porque el autorrefractómetro ve un lente intraocular y se vuelve loco, porque no está diseñado. Y si es un lente intraocular multifocal, peor, porque tiene anillos concéntricos, entonces va a haber una refracción totalmente a la realidad. Entonces hacen la refracción y ahí les voy a dejar otra duda, otro caso. A mí me operaron de lentes intraoculares. Me operaron en fechas diferentes. Entonces, acá me quedó una fórmula, aquí me quedó otra fórmula. Digamos que aquí me quedó +1 y aquí quedé neutro. ¿Cómo me van a poner la adición? La visión no sería igual, pero pues la esfera es la que cambia. O sea, me pone +3 en ambos. Si más 3 en ambos, se pone la esfera. No,
porque el izquierdo necesitaría más uno, con esfera y más Sí, eso tiene, no, la Pero ese más un que le va a ser es más uno que la de Leo. ¿Cómo calcular la adición en un paciente? Por medio. ¿Qué es lo que miran en medio? porque le falta, después de su defecto refractivo, ya metropizado, lo que le falta para lograr una buena visión ¿Y de dónde sale ese dato? de la retinoscopia que viene de derecho y Lo que está objetivo. buscando, que está estimulando la retinoscopía o que está Cuando son para. ¿Por qué la hace ese tipo? Pero es que ya no quisiera ver ya tiene cero conformación. No le pone. Una técnica llamada selectivamente. Si no hay cristalino, la respuesta más lógica sería que el poder de la adición sería cuánto. De más 3. Sería full 3, sería full adición 3. Gran error. Porque por uno pensar en eso, es que empieza a corregir más los pacientes. Igual háganle la técnica. No lo hagan así por lógica, porque muy seguramente el paciente puede quedar mal corregido. Háganle cuenta que tiene que ser. Incluso tengo muchos pacientes que me han contado, porque no digo que yo les haya hecho eso, porque me han contado que han tenido problemas con las gafas y que se las solucionaron el día que le pusieron una fórmula diferente en cada ojo. Entonces yo voy a mirar y cuando ellos dicen fórmula diferente, es que por ejemplo tienen en una edición 2 y en la otra edición 250. No quedaron con la misma edición. Entonces les hicieron el cálculo de manera individual, de manera molecular, como si fuera un paciente correcto. Porque en muchos sitios dicen, usted ya está operado, es un más 3. Le mandan un solo cerco. O le mandan un solo CP y el paciente pues sí ve, pero no queda como. Todos se calculan la mayoría de pacientes que hay igual en ambos ojos, pero están operados, generalmente puede quedar. ¿Listo? ¿Qué pasa? No quiere posteriores. No, es muy chévere. El problema es cuando llegan con hipodio. Complicaciones que eso no ¿qué hacer? Pues por lo menos de manera primaria mientras llega la nuevamente cuando tienen esos, porque si el mayor riesgo de eso es una endocardititis, y para cerrar, ¿qué tipo de lente le recomendarían a un paciente operador? Bifocal, progresivo. Depende de la edad, profe. Depende de la edad. Depende de la gruesa visual. Pues ellos, Dos pares de Ah, un bifocal duro. Dos pares de gafas. así que queda viendo muy bien de lejos. Pero desde penetra visión. Lo que usted dice es un factor que es importante a considerar. El paciente, como les decía al principio, tiene, así le digan, él queda con la idea de que la cirugía de catarata le va a evitar el uso de gafas. Si no la trae clara, pues le va a pedir por lo menos para leer. Un monofocal es mucho más cómodo para un paciente operado de catarata que un unifocal. Es mucho más difícil. Para eso, por ejemplo, y si tiene un lente que ha sido multifocal y no quedó bien puesto, peor. Entonces, lo ideal es tratarlo con monofocal, una de lejos y una de cerca. Con progresivos se adaptan, pero les va mucho. Además, que los quedan con desdoblamientos, con aberraciones. Las pupilas no reaccionan lo mismo después de la cirugía. Hay pupilas que quedan con reacción lenta, que quedan semi-inmediatas. Pasan de un lado al otro. Cuando están con la catarata y antes de operar, están con pupilas muy bien. Y quedan operados y quedan con pupilas irregulares, semi-inmediáticas. Y con la luz en el
catarata desde los 60. Llevaba 20 años sin ver en ese ojo. Y la operaron, le pusieron un buen lente intraocular y la luz le pasa a ella. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cierto? Por salve la Que sensorialmente ya estaba acostumbrada a la película y de un momento a otro le levantamos la cortina y vea. Entonces los lentes, cuando le dicen a los pacientes recién operados de catarata, después de estar bastante utilizar gafas oscuras mientras hacen ese proceso de adaptación. Y a los lentes también traten de ponerle filtros que le disminuyan también, ahí sí que realmente